Primero decir que soy portugués, y que hablo ahí un castellano y tal, mas la arquitectura es universal. Segundo, que estoy cansado, se ve, tengo un problema de pulmones. Tengo 20 minutos, voy a pedir 25 porque hablo mucho. Y quería agradecer a Firmín, a Ana, a la Fundación, y es un placer. Es un placer porque ver tantos amigos que me tratan bien en Madrid, es esto que me gusta venir aquí. Bien, voy a mostrar, no sabía qué hacer. Hace unos años Casabella me pidió para hablar de arquitectos, lo que ha sido importante para mí. Era una sección de 2 horas. Entonces, ¿qué voy a reducir? Y la cambié. Era muy grande. Entonces, me interesa la arquitectura contemporánea y me interesa la historia para entender la contemporánea. Quiere decir, no me voy a estudiar Palladio por Palladio. Tengo un problema de la ventana vertical, entonces voy a buscar Palladio. Y aquí, entonces, voy a empezar por la letra Z. Z se dice en castellano. Z. Empiezo por Zaradit, que no tengo especial admiración. Tengo mucha gente que me gusta, y no tengo, porque estos edificios se llaman, una palabra francesa, les danseuses, y a mí me interesa mucho más el sumo japonés, que no pueden salir de un círculo, y que la vida de arquitecto es una lucha que tiene un campo de actuación con clientes, unos más gordos, otros más magros, con ayuntamientos, con sí mismo. La letra X. A mí me interesa Xenax no como arquitecta. Ha hecho cosas muy feas. Una casa para la hija en Estados Unidos y otras cosas que no me interesan mucho. Me interesa también la vida de los arquitectos. Y me interesa la historia como una telenovela porque se enfadó con Corbusier y como lo Corbusier lo metió fuera del estudio. Cambió la llave del estudio y cuando han venido de vacaciones no podía entrar. Mas me interesa esta guerra. Empezó con la Tourette que Xenakis dibujó, las ventanas de los vidrios con una modulación musical, que están ahí las cuentas, y que después me interesa también pasando al doble de la casa de Wittgenstein, que es el principio de esta modulación. Esto, Sobrino de Wittgenstein, es un libro muy bonito del escritor que me gusta más. No puedo decir que me gusta más el único, no me gustan muchos, mas este me toca mucho por motivos que hablan de la creación y como Viramatas. Viramatas conta historias que no me interesan nada. La única cosa que me interesa es que habla de la dificultad de escribir, del tema de escribir mismo, de la ciencia de la escrita. Y esto me interesa mucho porque son todos iguales, los pintores, arquitectos, tienen esta dificultad, angustia, se dice en castellano angustia, sí, esta angustia del arte o de creación. Y cómo escriben bien, porque son escritores, se entiende muy bien el método de las dificultades. Entonces, es una fotografía de Thomas Bernhard en su casa en Austria. Esta es una fotografía de una casa de pescadores que viene publicada en el Inquérito de la Arquitectura Popular. Y esta es una fotografía de un pueblo en Alentejo que yo recuperé y ahora es un hotel. ¿Qué me interesa? Esto yo no tengo certeza, es una de las mías dudas en la arquitectura. Hay cosas universales, hay una arquitectura universal, es una pregunta. Aquí vemos aquí la misma forma. Y Tábara decía, hoy voy mucho a hablar de Tábara, puede ser que voy a hablar más de Tábara que de Sitges. ¿Hay una arquitectura universal? Yo pienso que sí. Si no, en diferentes culturas y situaciones tenemos la misma forma. Esto es un tema. Esto mismo, el mío preferido, Thomas Bernhard, que tiene un libro que para vosotros es interesante porque no le gustaba vivir en Viena, tenía un trauma entre pasión y odio con su país, contra la Iglesia Católica y el nazismo. Entonces hace una descripción de las ciudades
donde quería vivir. Y una de las ciudades que eligió era Madrid. Pensó en Lisboa, mas Lisboa culturalmente no tenía música, no tenía ópera, no tenía conciertos. Madrid tenía pocos. Y después pensó en Roma y se quedó en Viena. Y escribí este libro muy bonito, que me interesa muchísimo, que tengo 7 libros, porque cuando un amigo mío cumple años, yo voy allí, tiro uno y ya está. Porque no tengo, tengo que comprar y tal. Y es una maravilla, porque es la historia de Glenn Gould, que es la historia de 3 músicos, un genial, que es Glenn Gould, otro muy inteligente, que era Thomas Bernhard, que viendo Glenn Gould a tocar piano, dice, yo voy a acabar, voy a ofrecer el piano a la hija del profesor de la escuela, y otro que se suicidó. Entonces, habla también del acto creativo, de la música, y sonaba 14 horas por día Glenn Gould, decía él. Hay una frase que me gusta mucho de Thomas Bernhard escribiendo, Glenn Gould decía, él no quería dominar el Steinway, él quería transformarse él mismo en el Steinway, ser una máquina de tocar. Y es verdad, porque el compositor que le gustaba más era Bach, que pienso que yo no entiendo nada de música, me parece que es el músico que tiene más lógica, que inventó un sistema con variaciones. Es casi un precursor de nuestro jazz, y por eso es el músico que es más adaptado para los jazz, todos los discos de playback. Y aquí está, él tocaba Bach para se identificar, metía la cara en el piano y tocaba así, una silla horrible, incómoda, para que la música no sea cómoda. Ve de Venturi. Venturi me gustó mucho, porque un día César llegó al estudio y dice, llegaba de Barcelona, y conocí a un tío muy interesante, extraño, se llama Venturi. Y yo, muy bien. Y nosotros teníamos los libros de Gustavo Gil, estudiábamos. Había La complejidad y contradicción, que era un libro interesantísimo, que al mismo tiempo habíamos leído con La arquitectura de la ciudad, de Aldo Rossi y de Venturi. Me interesa mucho esto y se da una gran explicación de lo que es el barroco, que el barroco portugués es escenográfico, no es espacial, es muy pictórico. Todo es falso, es un escenario, porque los portugueses somos pequeños, pobres, y no podíamos construir cosas muy fuertes. Entonces representábamos y después pintábamos con el oro, que el dinero que venía de Brasil. Y esto es un poco el detalle de que representa esta escenografía que me interesa mucho. La repetí en una instalación. No voy a hablar de proyectos de arquitectura, voy a hablar más de instalaciones que me gusta hacer, porque la arquitectura es muy aburrida en este momento. Dura muchísimo, 8 años, 10 años. Yo estoy haciendo el metro con Cisa de Nápoles a 17 años, es una cosa increíble. Y esto es más rápido. Hay una bienal, quieres hacer, un ingeniero y tal, 2 meses, unas fotografías y ya está. Y este es el dispositivo, porque es patrimonio en Venecia que no se puede tocar, entonces es hacer una estructura que es un gran espejo sin tocar el edificio. El ingeniero que es bueno inventó esta estructura, todo está suspendido. Entonces la idea era cambiar Venecia. La idea es banal, pero a mí también me interesan las cosas banales, no quiero hacer revoluciones, porque la arquitectura no se inventa así de un día para otro, así. No se escribe el Ulises en arquitectura de Joyce. Es decir, Joyce se podía cerrar en una casa, Magritte podía pintar lo que quiera, pero los arquitectos, el infierno está lleno de buenas intenciones, pueden hacer muchas cosas, pero después la arquitectura tiene una relación con el mundo terreno, con la materia. Entonces la idea era abrir una puerta a Venecia. Esto era el pabellón de Portugal, era un poco ridículo el pabellón de Portugal. Yo llegué ahí, he tenido un poco de vergüenza, esta casa pequeñita. Entonces la Finlandia, que tiene un pabellón de Alvarado, emprestó a Portugal, pero no había dinero. Entonces alquiló esta casa y yo empecé a hacer una escenografía, un espejo y abrir una puerta, una calle nueva, un canal nuevo. Y en Venecia otra instalación
que en los jardines había este percurso para ir ver un jardines de Sisa, pasando por la torre hexagonal donde estaban unos dibujos de Ungers, o los proyectos de Ungers, y en el edificio posterior estaba lo Chipperfield. Entonces yo seleccioné este punto aquí, este agua, canal, un muro de granito, este es el percurso, y he hecho 3 escenarios con 3 ventanas, que al final cada vez más es el tema que me interesa, la ventana vertical con espesura y siempre el mismo paisaje, como se ve la torre con una profundidad, la ventana de Bruno Taut de rectangular, porque tenía que hacer habitación social y no podía hacer con la ventana vertical porque tenía que tener una altura de habitaciones enorme. Entonces bajó la altura para ser más económica e inventó la ventana horizontal. Y esto es la ventana negativa, que no, es el no muro, que se puede decir que es la ventana de Corbusier con la vista para Río de Janeiro, un vidrio solo. T. de Taura ha sido mi profesor, amigo y socio, porque habíamos hecho un estudio los 3 y habíamos trabajado algunas veces juntos. Taura, antes de morir, organizó un concurso, ha hecho el plan y después distribuyó, ha hecho la plaza. A mí Asís ha dado la biblioteca, esto en Viana, y a mí me ha dado el multiusos. Y yo dije, ¿por qué para mí el multiusos? Pues es una cosa que nada sabe lo que es, y tú eres más joven y vas a descubrir. Y ya está. Entonces, de Taura, esta es su casa, los jardines, y esta es de las obras que me impresiona más. Taura tiene pocas obras porque no trabajaba mucho, pensaba mucho, era un grande profesor. Y tiene esta maravilla de unas obras que fundió un cierto neoplasticismo con la arquitectura japonesa y la arquitectura portuguesa. Este eclectismo muy interesante, muy bonito. Como profesor era una maravilla. Rossi también fue mi profesor en Santiago de Compostela y me impresionó en la altura de revolución que estaba en los últimos años y no sabíamos qué hacer. Por un lado, todo el tema de la escuela era cambiar la sociedad, hacer una revolución para después la arquitectura nueva poder venir o llegar. Esto no me convencía, que dibujaba era muy criticado de los profesores comunistas que eran resistentes antifascistas, han sido casi todos, han dado fuera. Y yo trabajaba con Álvaro, y algunas veces a la escuela, mas era un tema que no me interesaba mucho. De Rossi me impresionó muchísimo, fui a Santiago de Compostela, y Rossi dio una lección con un diapositivo, todo negro, una lámpara aquí para leer un texto, y era una ruina de una fábrica hablando de la arquitectura industrial, y una cosa que era criminosa en Portugal o en la escuela, que era la autonomía de la disciplina. Es decir, la disciplina o era fascista o era comunista y tal. Me recuerdo que había temas que un barco con armas para el Vietnam del Norte era la impulsión al servicio de la revolución, y si fuerza para el Vietnam del Sur era al servicio de la reacción. Bien, Rossi me impresionó y después también empecé a leer en los tiempos que leíamos en español, por eso abro este portuñol, leyendo los libros de Gustavo Gili y indo algunas veces al Corte Inglés porque soy gordo y también tengo que ir ahí. Y hay un texto muy bonito de Rossi sobre el arte griega, la orden griega. Me impresionó, fui a visitar cuando ha sido profesor en Suiza, venía, antes de ir al aeropuerto, pasaba por Galaratese, que me encantaba, que es una stoa moderna. Y
el último año de la escuela, el profesor, que era profesor de urbanismo, no era arquitecto, me preguntó si yo quería hacer el mercado de Braga, en medio de unas ruinas y tal, que se ve ahí. Y entonces mis referencias han sido la Galaretese de los primeros proyectos. Después lo demolí. El alcalde dice, esto mercado es muy peligroso porque la cobertura no está bien, la voy a demolir, quiero hacer algo. Entonces lo demolí y he hecho un jardín con pilares. Y eran los tiempos que pensaba en Mata Clark, de la ruina, pero no una ruina romántica de contemplación, una ruina agresiva que como una autopsia que pueda dar conocimiento. Otro que conocí, que fue a Braga, visité el estadio y me encantó, y después fui a Brasil, Mendes da Rocha. Aquí está mal, esto no es Cirone, que es un pintor italiano, este es Quirico. Está mal, ¿no? Fue el mi colaborador que no lee y después hace esto. Entonces es un Quirico muy bonito, con una lámpara, y después es casi imposible comparar. A mí me gusta meter estas contradicciones para ver si sale algo de nuevo. Pero al final no es diferente. Al final tenemos esta idea de la lámpara, de la sombra, de la luz. Esto es arquitectura, o metafísica o física. Ahora estoy haciendo, después va a abrir en mayo, una gran exposición de Mendes da Rocha en Porto, de la Casa de la Arquitectura, porque ¿cómo se llama el presidente de Brasil? Bolsonaro. No, hay muchos arquitectos que ofrecieron el archivo a la Casa de Arquitectura de Porto. Entonces me pidieron para hacer la exposición, que pienso que es una exposición todo con originales, y pienso que va a ser bonita. Se abre al final de mayo. Después me interesa también Picciones, las estradas griegas, Barragán, y después hablo de Barragán, y muchísimo Machu Picchu. Estos temas de escaleras de Machu Picchu me han servido para copiar. Yo copio todo. Es impresionante. No podía hacer dos conferencias, y una conferencia que es una sinvergüenza, donde muestro, donde copié y cómo se quedó. Mas me interesa muchísimo porque no hay que perder energía mental a inventar. O sea, quiere decir, ahí existe y hay que adaptarle. E inteligencia de los libros del liceo era la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. Entonces, por eso me adapto en la copia. Mies van der Rohe, el grande. Me invitaron una vez, imagina, para ir a un congreso de psicanálisis. Una amiga mía psicanalista que dice que tengo que hacer psicanálisis, tengo miedo. Y digo, no quiero, porque pasé años a meter todo muy en su sitio, y ahora voy a hacer psicanálisis, va a salir todo, es un volcán. Y él me invitó para hacer el congreso. El tema de la discusión era las fronteras. ¿Se dice fronteras en castellano? Las fronteras y la transparencia. Bien, entonces yo hablé esto, pero no sabía que no entiendo nada de psicanálisis. Entonces hablé de Mies van der Rohe y de Libra, de las dos casas. La casa para mí más transparente que hay, que solo tiene 2 ventanas, y todo muros en las rochas. Y la casa más opaca que hay, la François, que es todo en vidrio. Y entonces la transparencia está en la cabeza, no está en la materia. Y el efecto de tener 2 ventanas, una delante del otro, y cuando se llega de barco, se ve la luz a pasar, se entiende que la casa es transparente. Y después, cuando estás dentro, ves el mar, una vez pasas, 2 veces, y sabes que tienes el mar en la cabeza con memoria, que alrededor de tu casa. Entonces, estás siempre pensando en el mar, lo sientes, y esto es transparencia. Y ahí no ves nada. Me gusta muchísimo la François, adoro, que es el arquitecto preferido, mas es un manifiesto, no es por acaso que la señora François metió
un proceso en tribunal contra Mies, el pobre. Y no sé si fue la arquitectura, son otras historias que cuentan. Que Mies se quería hacer la casa y después la quitó, no la casa, quitó la señora. Otra cosa que me interesa a mí, que es imposible de copiar, pero me gusta copiar, es la contradicción en mí. Parece un arquitecto muy racionalista, lineal, que desarrolla todo hasta, primero, mente muchísimo. Segundo, ha tenido en toda su vida, en toda su obra, esta hesitación entre el clásico, los muros, los ángulos cerrados y los huecos de los muros. Y vemos que en el mismo sitio, Barcelona, en el mismo tiempo, ha hecho dos pabellones completamente diferentes. El pabellón de Barcelona, que son 2 o 3 muros con una cobertura, el edificio más radical que yo conozco, más neoplástico y abstracto, y al lado ha hecho este pabellón de la industria, simétrico, una puerta en los ángulos cerrados. Y al final de la vida, en la IBM de Chicago, una cosa maravillosa, cuando se entra en la calle en ángulo, se ve axialmente el edificio con la puerta abajo, que no puede ser más clásica. Y continúa en la contradicción. Mies mentía todos los días. Y no está mal, porque para hacer bien la arquitectura hay que mentir, pienso. Entonces hacía casas para la señora Farnsworth, todo en vidrio, no sé dónde ella se vestía o despía, no me interesa. Y después el cliente quería tener esta foto, que hay un muy bonito artículo de la revista Arquitectura de Madrid, que lo leía muchísimos años sobre la foto. ¿Es de Mansilla o no? No me recuerdo de qué es. Es un texto muy bonito. Entonces, este es el drama de los arquitectos. No entiendo que... ¿Qué es? No sé si es Mansilla, no me recuerdo. Entonces, para los clientes, hacía todo en vidrio y no dejaba que se metían cuadros en el vidrio. Y para él, todo cerrado, tiene las ventanas cerradas, y solo aquí están 3 cuadros. Tiene aquí un Kandinsky, una escultura de Picasso y allí un Klee. Y esto es lo que me interesa en mí, no es el pabellón de Barcelona, que voy ahí a hacer 2 fotos y vengo. Me interesa lo que pasa en la cabeza, si es parecido con los míos problemas, cómo hace para ultrapasar, cómo enmienda a los clientes para imponer su arquitectura. Y otra cosa, también mente a sí propio, porque dibuja sillas que no me interesa mucho, parece que no está muy cómodo, está así. Porque es el design, el problema del design. Y aquí tenemos una silla, parece la casa, si yo quito el Klee que está afuera, es igual a la casa de mi abuelo, la lámpara, la silla anónima, y me parece que está bien, muy relajado, fumando, con Martini Dry, pienso yo. Y es también otro problema que pienso, ¿por qué es así? ¿Por qué tiene que ser así? Otra pasión son los Porsches 356. Y me dicen, hay los más modernos, más bonitos. ¿Por qué el 356? Entonces me parece, ¿por qué es el contrario? Tú te gusta el místico, es un arquitecto, los ángulos rectos, las líneas muy directas. Y el Porsche 356 es el Porsche más redondo que hay. Yo no lo sé, después me metí a pensar y descubrí que la grilla del Porsche 356 es igual a la grilla del Lakeshore Drive y de los edificios de Mies. Y sobre la mentira, me encanta, que es, no hay 2 ángulos iguales. Yo tengo 2 hijas arquitectas, una hija que trabajó con Alberto, que le gustaba a Mies y tal, era un poco naif, porque la gente joven lee poco. Entonces ha hecho un proyecto y copiaba a Mies, mas no como yo, quer dizer, de una falta de pudor, se dice pudor. Y cuando yo gané el Pritzker, vamos todos, la familia, a Chicago a ver el Mies, porque vas a ver cómo es Mies, y no puedes hacer, antes de ir al cine, hacer así un Mies.
Então la obligué a hacer un póster muy bonito. De todos los ángulos, yo tengo la obra completa de Mies que compré en Sevilla. Ha sido una cosa muy complicada, porque al inicio, cuando casé, no teníamos una peseta. Entonces llegó la librería de Sevilla, cerró, y llegó, son 20 volúmenes, así. Y llegó una caja que estaba en medio de la sala, y mi mujer pensaba que era una máquina de lavar. Y dice, finalmente una máquina. No, la obra completa. Y entonces le empresté a mi hija, que ha hecho un póster bonito con todos los ángulos. Yo pienso que se podría publicar si alguien quiere. Bien, Niemeyer. Hay Niemeyer bueno y Niemeyer malo. Yo tenía esta foto del hotel en Brasilia, en mi estudio, cuando empecé en Matosinhos. Un día fui a Icisa y se quedó y dice, ¿qué es esto tan bonito? Dice, es el hotel de Niemeyer. No puede ser, es Niemeyer. Mas es el bueno, el bueno. Y me gusta muchísimo este, lo copio, como se ve aquí. Y tenemos ahí que también tiene una pasión por el dispensario antituberculose di italiano, estoy con Alzheimer, ¿no? Después me recuerdo. Y esto es el hotel. Y Gardela, es Gardela. Y esto es yo, el Instituto de Mineralogía en Aveiro, que no está mal. Bien, otra cosa que no entiendo, hablo solo Morales porque en el tiempo que se reconstruía mucho de la pabellón había unas críticas, se debe reconstruir, no se debe reconstruir. A mí me encantó, porque no está bien, porque era imposible estar bien, porque Mies ha hecho al revés, descubrir las piedras, las fotografó con sus hojas y las montó en su cabeza. Y con el montaje simétrico del dibujo de la piedra, ha dibujado la escala del edificio para estas piedras. Ahora, reconstruirlo es dificilísimo, Salomón fue muy criticado, no podía ser mejor, pienso yo. Entonces, las piedras no son así, haciendo figuras simétricas y autosuficientes, egocéntricas, centrípetas, y se transformó piezas de piedra así, que son centrífugas y que dispersan la concentración. El pabellón de Barcelona es una Alep, el mundo está ahí de la arquitectura, pienso yo. Bien, entonces mi admiración, que nunca entendí, es por qué en el pequeño anexo, se dice anexo, donde se venden los libros y tal, hay un pabellón pequeñito y una ventana, que es el contrario del pabellón. Es el máximo del clasicismo, que no está construida así, está aquí en medio, que es más clásico, más muro y un hueco. Aquí podría decir que es un negativo de este muro. Rafael Moneo ha sido mi director en Harvard. Comíamos. ¿Un minuto más? ¿Ah? ¿Uno o 2 minutos? ¿So? Sí. Bien, bueno. Se pasa rápido. Perdón. Esto es Moneo, que era mi presidente en Harvard, comíamos. Yo tenía esta idea que Moneo era un erudito que estudiaba, era menos arquitecto que Sisa, porque tenía estas dos referencias. Y después descubrí esta fotografía, que trabajaba muchísimo. Aquí están 10 fotografías de su edificio. Mata Clark no sabía, cuando no sé dibujar una fachada, no sé cómo hacer la composición, que es una palabra que no entiendo, son las secciones y bien la realidad, que está siempre bien. Entonces decía en el hostal de Vega, aquí debe haber una escalera, la lógica se repetía, son moldes, entonces dibujé la escalera. Donald Judd lo conocí en Zurich, cuando Alberto estaba en Zurich, y me dejó una carta que escribe muy bien, cómo vivir en Zurich, todas las indicaciones pragmáticas para vivir en Zurich. Era una de las primeras a cambiar de hotel, que era muy caro. En ese hotel estaba Judd, que tenía un cáncer, estaba haciendo tratamientos,
hablé con él y dice, yo ahora no quiero ser más escultor, es una cosa muy aburrida hacer unas boxes en aluminio, se voy a hacer con metro, 1,2 m, 1,3 m, 1,5 m. Paso la vida con esta historia, me interesa más la arquitectura, discutir con el cliente, la vida y tal. Y me impresionó, yo quería hacer el revés, yo quería ser fotógrafo porque ya no quería más clientes. Y entonces habíamos hablado, compré sus libros, me firmó. Después, claro, fiz esta casa. Uno que me impresiona es Herzog. Herzog porque es genial, porque esto es la estructura dominó de Corbusier, que es la base de la arquitectura moderna. Y Herzog la cambió. Que sí, es imposible porque esta es la estructura para venir la escenografía. Herzog ha sido muy atrevido. Cambió la estructura ella misma y no necesita de piel. Grassi me ayuda mucho en el restauro. No las ventanitas, que son un poco monótonas, más en la parte de recuperación. Esto es un monasterio que es un hotel. Y al final usé un poco las ideas. Miles Davis. Yo trabajo siempre, casi siempre, con música de Miles Davis, porque me impresiona la facilidad, no, que es muy difícil, la manera como pasó todos los periodos casi de la música. Empezó con los blues iniciales y acabó con la música electrónica. Es un tío siempre a crear, siempre a crear. Al final fue a tocar, que nada lo sabe, al festival de la isla de Wright y quería tocar con Jimi Hendrix, que no conocía a Miles Davis, y dice que no. ¿Quién es? Una cosa que me encanta, Dolgast, que se habla poco. No hay un libro bueno de Dolgast, y tiene una obra como recuperación y restauro, que es para mí el máximo de la recuperación, que es, no interesa, no llega a los edificios y dice, ahora llegué y voy a hacer aquí mis intervenciones, y también no hace el pastiche todo igual. Él encontró el tono, se dice tono, de hacer nuevo con los materiales antiguos, la Pinacoteca a Múnich, se dice Múnich o Mónaco. Múnich, en italiano es München. Esta Pinacoteca impecable. Y después que pensó que fue a buscarlo a Tesnau, que Moneo también el ayuntamiento tiene un cierto odor, Grassi a Quieto y Álvaro Siza en Setúbal. Estas obras tienen una diferencia de 6, 7 años, pienso, 10 máximo. ¿Qué pasa? No se conocían, no estaban copiando, porque yo trabajé con esta obra de Siza, no sabía que era Grassi. Moneo lo sabía, claro. Es algo que me da la libertad de hacer escaleras que no tocan, que es muy fácil. Porque el problema de las escaleras es cómo continuar y qué llega arriba y tal. Esto es un hombre que entra. Barragán, que es muy neoregionalista, el folclore y tal, para hacer esta silla, tú dices, fue una arquitectura vernacular, un mobiliario tradicional de México, nada, es Miss Bandero. Y aquí desmiente que el material necesita de un sistema constructivo que va a dar un lenguaje. Son dos materiales diferentes, trabajados de maneras diferentes para respetar el material, y el lenguaje es lo mismo. Este es uno de los problemas, porque es muy cómodo tener el triángulo material, sistema constructivo y lenguaje. Esto fue una intervención de la Trienal de Milán, que cada artista elegía un arquitecto para trabajar con él. Uno hacía un involucro y el otro hacía una instalación. Y con él me agradecido, me invitó. Hablamos 2 veces y él dice, hace lo que quieres. Por la conversación me entendí que era un poco místico, que quería hacer una cosa con altura. Decía, ¿te gustan los cuadros en las escaleras que van a la cruz? Los cuadros flamencos y tal. Y yo dije, pues a ver. Entonces he hecho una cosa en altura, después le mandé el proyecto de la maqueta y él ha hecho esta instalación muy bonita, porque la escalera no se apoya directamente así. Yo quería hacer un lucernario y él decía, no, es demasiado místico, too much.
y he hecho la ventanita de mis. Pues el color decides tú. Y yo dije, Ben Cuneles ha sido alumno de Boyos y le gustaba muchísimo. Tiene obras muy parecidas. Cuneles también copiaba, claro. Y entonces él seleccioné el Limón de Boyos. Esto es la instalación que todos conocen, que Tabra me habló, no de Boyos, me habló que de la recuperación hay dos fases. Una artificial que el arquitecto impone a la obra, al patrimonio, al animal. Y la otra que es pasar a la convivencia, de ir ahí, pasear, pensar, experimentar, que funciona al revés, que el edificio que te pide y tú no impones. Y es muy bonita esta analogía de Boyos a domesticar el coyote y después al revés, el coyote complementar Boyos. Y acabo con Álvaro Siza, que es maestro, un gran amigo, con esta obra donde empecé a trabajar durante la Revolución. Me impresionó que toda la gente pedía casas revolucionarias, nada sabía. Siza era revolucionario, mas ha hecho un texto muy bonito sobre política y arquitectura y acababa con una frase de Che Guevara. Imagina esto que decía así, delante de la asamblea de los moradores, de los habitantes todos de Porto, de las islas que son las habitaciones operarias, y dice, ¿quién va a hacer las casas? Soy yo, que soy buen arquitecto. No dice así, voy a trabajar mucho para hacer buenas casas, porque para llegar a la cualidad tiene que ser un arquitecto. Y acababa con la frase de Che Guevara que decía, la cualidad es el respeto por el pueblo. Y yo, pues respeto, voy a hacer todo esto. Y he hecho estas casas muy bonitas y aquí empezó un poco mi pesimismo político, porque todas las casas fueron a la dirección de la asociación. Entonces los más pobres y tal, se quedaron todas para el presidente, el vicepresidente. Y ahora, en vez de las ruinas, estamos viviendo la quinta orden de Crié. Y voy a acabar en la última imagen, que era una historia muy bonita, que era una comida en mi casa, cuando estábamos haciendo el estudio. Tabra, Siza, yo, Rogerio y los ingenieros. Comíamos y discutíamos. Siza llegó, Siza siempre obsesionado con su obra, y discutimos así y tal. Ha sido unos tiempos maravillosos. Y nos quedamos más amigos, insultamos del peor que se puede. Tabra quería ganar. Habíamos organizado un concurso y el jurado éramos nosotros mismos y las mujeres, que peor. Ha sido muy complicado. Y un día en la cena, para firmar unas cuentas, Siza llega con los, ¿cómo se llama esto? ¿Talleres? No. ¿Qué? Cubiertos. Y mostró, y dice, son bonitos y tal. Y Tabra pegó y dice, son bonitos, no hay un problema. Es que el diseño y la arquitectura no es forma, no es una silueta. Son muy elegantes, pero hay que no olvidar que, ¿cómo se llama? Esto. Que cuando vas con los platos que metes en el transporte, no pueden salir. Entonces el secreto de un buen dibujo no es ser bonito, elegante, que funciona, es también pensar en el transporte. Y hay que estudiar el equilibrio entre esto y esto. Y realmente Tabra fue el arquitecto que me cambió todo, que era un intelectual muy decadente en la escuela, con Isidro estudiando semiología y tal. Y Tabra me explicó que la arquitectura es la vida misma. Es vida que se pasa, como tú has dicho, en un cubo. Y nos dan esta posibilidad de la gente ser más feliz. Muchas gracias.